Muy buenos días a todos, mi nombre es Mauricio Hilarión, yo vengo de Madrid, Cundinamarca. Voy a dar pues el testimonio de salvación como corresponde, ¿no? Yo durante muchos años pues he estado en una iglesia cristiana, pero cuando usted escucha el evangelio realmente como es, lo que es la palabra de vida, su vida pues se transforma. Yo empecé escuchando a un muchacho por TikTok. Entonces yo lo empecé a escuchar a él y de oídas, como cuando uno escucha la palabra de Dios, va uno escuchando y me dice, pero este muchacho con esa seguridad y con esa locura y tan tajantemente como predica la palabra de Dios, uno dice, aquí hay algo. Pasaba, volvía a mirar, pasaba, pero entonces ya confrontaba con la palabra de Dios y decía, este muchacho tiene razón. Y pues de esa forma empecé a recibir el Evangelio. La palabra también la escuché a través de las predicaciones del pastor Pablo y lo mismo, ese pastor hablaba, yo iba a la palabra, el pastor hablaba, yo iba a la palabra, el pastor Daniel, él es de Perú me parece, igual lo mismo. Bueno, entonces ya me metí a seguirlos en YouTube, ya soy seguidor, ya después el pastor de Bogotá, Juan. Entonces ya aproximadamente llevo 2 años leyendo la palabra de Dios todos los días con Matusalén, leemos un capítulo de la Biblia, ya vamos en lo del Salmo 108. Entonces, cuando usted entiende realmente lo que es la palabra, vamos a Romanos 3:23, que es el resumen del Evangelio, que es cuando quitamos nuestro propio pensamiento, cuando entendemos que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. En el estudio bíblico que estuvimos con el pastor Giovanni, él nos hablaba de un resumen de lo que es el libro de Juan. Y en el libro de Juan, todas las personas que no tienen nombre en la Biblia, como el paralítico, donde está la parte del buen samaritano, bueno, todas las parábolas, ahí nos reemplazamos y ahí somos nosotros. Y cuando entendemos el Evangelio, entonces vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos todos. Pero entonces el más hermoso es el 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:5 también. Apocalipsis 1:5 dice que, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces cuando usted entiende que es el Evangelio, antes, sí, las buenas nuevas, pero ¿las buenas nuevas de qué? Del poder de Dios para salvación. ¿Y cuál es ese poder de Dios para salvación? Que Jesús pagó el precio, nos quitó el pecado del mundo, nos redimió, nos justificó, nos hizo santos. Entonces cuando usted entiende esto realmente y empieza a escudriñar las escrituras y cuando lee la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, entonces lo que dice la palabra de Dios no la lee uno por leídas, ahora yo lo hago de esa forma. Esto es vida, es la misma vida. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted crea la palabra, a veces yo me preguntaba, pero uno viene a este mundo ¿a qué? ¿Somos felices? La felicidad para mí no existe. Vamos a la calle, ¿qué vemos? Gente muerta, gente que no. Hay dos tipos de personas en este mundo, los justos y los impíos. ¿A dónde van los impíos? Al infierno. ¿A dónde van los justos? A la presencia de Dios. Entonces, desde ese momento que yo le di el valor a la palabra de Dios, no me importó la iglesia porque, como les digo, llevaba más de 20 años, pero en la iglesia no pueden haber mezclas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios es lo que yo creo. Ese pues es mi corto testimonio y gracias por acogerme acá en su iglesia. Espero pues que hagamos lo que nos corresponde, predicar el Evangelio. Bueno, muchas gracias.